Porque el deporte va más allá de la actividad física y envuelve una serie de factores muchas veces desconocidos. Llega Ecos del Deporte, un espacio para conocer esos detalles que solo los protagonistas lo pueden contar. Ecos del Deporte, bajo la conducción y dirección de Jorge Navarro Criollo. Ecos del Deporte, bienvenidos. Ecos del Deporte, Ecos del Deporte. ¿Quieres divertir? Con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Amables oyentes de la radio de hoy en el deporte de siempre, Super K800, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El cordial saludo. Aquí estamos arrancando esta programación. Como ha sido siempre característica de Ecos del Deporte, el tener invitados, tener amigos, tener compañeros, tener personas que tratan permanentemente el tema deportivo, cualquiera de sus manifestaciones, cualquiera de sus disciplinas. Siempre lo que nos apasiona es el fútbol, pero en todo caso hay que darle la apertura a las diferentes disciplinas deportivas. Hoy estamos acá en esta programación deportiva en los estudios del Super K800, conversando con uno de los fundadores de Super K800. Él es una de las piezas claves, tal vez uno de los pilares fundamentales para que esta radio haya arrancado en el año 1990 y que haya tenido el éxito como lo tiene en la actualidad. Fue con un grupo de compañeros periodistas que en su momento se juntaron para darle forma a esta empresa radial. Claro, él ha tenido también participación en diferentes aspectos, en diferentes medios de comunicación y últimamente fue el jefe de prensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por un largo tiempo. Hoy nos acompaña acá en Ecos del Deporte de Super K800 el licenciado Víctor Octavio Mestanzas Piazzo, más conocido como Boma. Licenciado Mestanza, ¿cómo le va? Gracias por la amabilidad, gracias por la deferencia, gracias por su presencia aquí en los estudios de Super K800 en Ecos del Deporte. Oh, y gracias a ti, a la gente de la radio por la invitación. Como tú decías, esta es prácticamente mi casa porque estuvimos aquí desde el principio, no tanto como tú dices que uno de los pilares, pero sí contribuimos con un grupo de colegas que en esa época formamos el CIN, el Centro de Información Nacional, que eso lo creó el Pocho. Eso fue idea del Pocho. El CIN comprendía los canales de televisión, el diario El Hincha, en el cual estábamos manejándolo junto con el doctor Hidalgo, radio primero Carrusel y después posteriormente que nació Super K. Y ahí estuvimos con algunos compañeros como Don Rudy, como Fernando Mendoza, que está en Estados Unidos, Clever Zambrano, en fin, un grupo de colegas que le dimos vida y le dimos forma a esta que es la radio del deporte ecuatoriano. Vale indicar que a todos quienes en su momento formaron parte de la estructura de esta radio, a quienes fueron las personas que le dieron vida a esta empresa radial, yo los considero como las bases fundamentales de esta empresa. Ellos sentaron bien los pilotes, las riostras, las vigas, para que hoy sea Super K800, porque lo más complicado es dar el primer paso, lo más complicado es iniciar. Y luego ya todo viene por añadidura, siempre y cuando se haga un trabajo serio, honesto, profesional, como en su momento cada uno de los que fundaron esta radio lo hicieron. Son base fundamental, una estructura para que Super K800 tenga la connotación que tenga en los actuales momentos. Eso lo vamos a ir conversando paso a paso, Víctor. Usted es un periodista casi que por naturaleza. Nació ya con el concepto del periodismo. Bueno, yo di mis primeros pasos en el periodismo cuando tenía 13 años. Mi papá era, ustedes muchos lo saben, jefe de deportes de diario El Telégrafo, y el Telégrafo siempre se caracterizó por darle una amplia cobertura al fútbol amateur, al fútbol barrial, al fútbol infanto-juvenil. La Federación Deportiva del Guayas, a través de su Asociación de Fútbol Amateur, hacía un tremendo campeonato entre los clubes de la provincia en el estadio que ya lo demolieron. El Unamuno. En el Unamuno.
Y esa información la sacaba semanalmente el telégrafo. Entonces mi papá me mandaba los sábados 9 de la mañana al Unamuno. 13 años, Víctor. A los 13 años. Usted estaba en el colegio. Claro. En el glorioso Vicente Rocafuerte. En el glorioso Vicente Rocafuerte. Le digo glorioso porque es el glorioso Vicente Rocafuerte. Hay unos que se enojan, pero que en todo caso es mi manera de resaltar. Y seguirá siendo glorioso por siempre. Y seguirá siendo glorioso por siempre. Entonces yo iba, en un primer momento lo único que hacía era tomar los resultados, quienes hacían los goles, si había algún tipo de novedad, alguna peleita, que a veces era normal en el fútbol amateur. ¿Alguna? Peleita. Yo le entendí una peladita. No, alguna peleita por ahí. Tomaba nota y yo ya a las 2, 3 de la tarde que terminaban los partidos me iba a la casa, le entregaba las anotaciones a mi papá y mi papá escribía y al día siguiente ya aparecía en el diario. Usted eran los ojos de su papá en el torneo del Unamuno. Del Unamuno. Después ya con el paso del tiempo me empezó a llamar la atención y empecé también yo a escribir. Claro que en un principio entregaba mis escritos, mi papá venía a corregir y vetado porque no estaba bien hecho, pero poco a poco fui mejorando. Pero tenía un profesor en casa, que eso era lo fundamental. Hasta que llegó el momento en que yo ya escribía, mi papá venía, lo revisaba y está bien, y tal como lo escribía, porque en esa época uno escribía a máquina, y llevaba el diario, allá en el diario levantaban en las máquinas de esas de plomo que habían para hacer las frases, armaban el periódico y ya salía lo que yo escribía, y así empecé. Tanto así que cuando llego a 5º año de colegio, yo colaboraba y era todo por amor estaba aprendiendo, debía haber pagado más vale. Cuando estaba en 5º año de colegio, mi padrino era don Ricardo Chacón García. Primero, ¿qué profesor, qué maestro que tenía en casa y qué padrino que se consiguió? Y don Richard, como se lo conocía muy popularmente, desde muy pequeño me enseñó y me llevaba a ver béisbol. Me enseñó a anotar y todo eso. Y da la casualidad de que él se iba a ir a la Serie Mundial de Béisbol. Quien cubría en el diario El Universo el béisbol tuvo un problema legal y no pudo continuar, y había la situación de que no había quien se quede cubriendo el campeonato provincial, donde jugaba Barcelona, Bravo de las Américas, donde estaban jugadores en esa época, Maizán, Dan Badovina, una época buena del béisbol. ¿Usted se acuerda, discúlpeme Víctor, se acuerda del equipo Bravo de las Américas? Claro, los Bravos, claro. Ese era mi barrio, el barrio del Seguro. Y eso sí que eran bravos. Claro, pues yo recuerdo que se hacía la promoción, alguien decía en el barrio, yo vivía en Valparaíso y Washington, ahí junto a la Fuente de Soda de las Américas, a la vuelta, porque eso era en todo Washington y Valparaíso. Claro. Yo viví en Valparaíso y Washington, a la vuelta. Y recuerdo que se hacía la promoción, yo era un niño, y medio barrio iba ya pues al Yeyo Uraga. Y después del Yeyo iban a rematar ahí al barrio. Claro, iba a rematar al barrio, sí. Yo siempre tengo que reconocer algo. En esa época, estoy hablando de los años de la década del 70, el barrio, o tal vez uno de los barrios más aniñados de Guayaquil, es el barrio Centenario. Sí, así es. Nosotros, como estábamos pegados al barrio Centenario, ahí recibíamos algún aletazo de los aniñados. Hablo del mismo estatus, algo parecido. Y aparte que como los peluconcitos se venían acá al barrio también a pelotear, y a todas vainas más. Claro. Se venían, entonces ya pensaban que era una sola. Y hacían asados en esa zona. Por supuesto, asados, fogatas, señales, de todo. Claro. Era, pero... Por eso eran los Bravos de las Américas. Y también le decía a las personas que de alguna u otra forma conocen, en el barrio habían 2 caminos, el deporte y el vicio. Claro. Y cualquiera, el que tomaba el uno o tomaba el otro. Eso no lo voy a estas alturas a tapar el sol con un dedo. Pero... yo recuerdo, se llenaba el Yeyo Uraga, se llenaban los escenarios deportivos. No sé si que decían, como dicen ahora, que hay menos centros de distracción, hay menos cines, hay menos moles, en esa época no había, bueno. Pero lo cierto es que se llenaba. El Yeyo se llenaba. Por supuesto, se llenaba. Claro. Y recuerdo que cuando la pelota la bateaban y la sacaban por la calle. Bola por Cuenca. Claro, por Cuenca, porque está ahí ubicado el home. Pero era porque el béisbol siempre fue un deporte caro. Y había los que cogían la bola se la llevaban, pero se pagaba a algunos muchachitos para que recojan las bolas y las devuelvan. La bola al momento que tocaba el piso se partía las costuras, pero igual la remendaban y servía por lo menos para entrenar. Sí. Claro, por eso era que salía la voz del estadio y salía bola por Cuenca. Y en esa época, Víctor, usted arrancó
o asumió esa responsabilidad del periodismo deportivo en una época que el béisbol era un deporte top acá en Guayaquil y en el país. Claro, y lo que te decía, entonces se fue don Richard a la Serie Mundial y cuando habló en el Universo para que lo dejen ir, entonces, pero ¿quién se hace cargo? Y sé que mi ahijado sabe béisbol. ¿Cuántos años tenía Víctor? Estaba en 17 años. Ya había salido del colegio. Estaba en el colegio. Ya, en el último año. Estaba en el último año. Entonces, ¿y qué le decían los compañeros, los profesores? No, a mí me estimaban mucho y me cogían como una especie como de ídolo ahí, porque de todas maneras tenía contacto con los deportistas. Ya usted se codiaba con las figuras. Claro. Seguramente, yo no sé por qué, si en esa época ya se estructuró, se hacía generalmente lo del periódico mural, se hacía el informativo, el rotativo ahí. Sí, yo tenía mucho que ver en ese tema. Y en el colegio colaboraba con la dirección de deportes también, que en esa época la manejaba el profesor Dao. Y el profesor le gustaba tener de todos los deportes un periódico mural, entonces yo colaboraba con todas las asociaciones, porque eran asociaciones dentro de la dirección de deportes que había, y los ayudaba con artículos, recortes, cosas para los periódicos. ¿Quiere decir que usted no tuvo ningún tipo de inconveniente en el colegio? Hablo de con los profesores, con sus asignaturas. No, sí, tuve problemas. Yo no me alcancé a graduar en el colegio. Porque esa cuando... No me la sabía. Usted me ha tenido engañado entonces. No, yo no me alcancé a graduar. Cuando ya estaba... mi tío, el abogado Manuel Mestán Sonofre, fue una vez rector encargado. Yo en esa época, usted sabe que uno de muchacho a veces comete errores que... Yo estaba dedicado, entre comillas, a la política con el famoso MLB. ¿Se acuerda del Movimiento de Liberación Vicentina, que estaba Alvarado? Yo era parte de ese grupo. Lo nombran a mi tío rector encargado y justo coincidió con un movimiento que hicimos en las calles, no hubo clases y ya pasó. Al día siguiente mi tío me llama al rectorado, el inspector Lalama me dice: tu tío quiere hablar contigo hoy. Me dice: ¿qué hiciste ayer? Y yo le digo: nada, le digo, como no había clases me fui a la casa. Y si que no viste la televisión. En Ecoavisa habían pasado pues un video de los disturbios afuera del colegio, el primerito que salía tirando piedra era yo. Es que usted es difícil esconderse, porque usted siempre fue alto. Entonces mi tío lo llamó a mi papá. En esa época uno si lo expulsaban 2 años, no sé si te acuerdas. Pero mi tío lo que hizo fue darme los papeles para que me vaya a graduar a otro colegio, y me fui a graduar al Colegio Instituto Nacional de la familia Mendoza, un muy buen colegio de particular que había aquí en Guayaquil. Es el que queda en el centro, ¿no? Claro, sí. En Sucre y Boyacá. Sí, yo lo conozco. Paul Mendoza es uno de los nietos, uno de los hijos del dueño. De Pepín. Sí, fue mi vecino en el barrio del Seguro. Sí. De allá lo conozco. Esa etapa de la vida no la había conocido y hoy estamos aquí interiorizándonos un poquito más. No se graduó en el Vicente Rocafuerte el hombre porque ha sido revolucionario. Ha estado en protestas, en manifestaciones. Pero se cambia de colegio. Me fui al Instituto Nacional y la mayor satisfacción que tuve al llegar ahí es que mi profesor de educación física, que había sido mi profesor de educación física en el Vicente y mi entrenador, Fortunato Muñoz, también daba clases en el instituto. O sea que no lo tomó como nuevo, tenía también su garulilla ahí. Claro, y en el instituto hace mucho tiempo que habían dejado de participar en eventos intercolegiales, no había ahí un incentivo. Yo ya hice mi grupito ahí, hablamos con don Pepín Mendoza, como tenía mis amigos del Vicente, conseguí unos entrenadores del colegio mismo, que se ganen una platita, los llevé al instituto y el colegio retomó el tema de los intercolegiales. Es más, yo jugué básquet, jugué fútbol, y jugué ajedrez, que en mi vida había jugado, pero un día faltaba uno para completar y va ahí, no importa, a lo que salga. Algo lo había aprendido a Camatón en el Vicente y me valió para quedar tablas en el primer juego. Ya después nos eliminaron, pero por lo menos estuvimos presentes. Y estuvieron participando ya, le dieron ese toque adicional, ese plus al colegio también. En esa época, Víctor, era muy normal que la mayoría de colegios participen en los torneos intercolegiales. Era muy normal. El Vicente participó en todo lo que había. Y acuérdate que ahí también se llenaban los escenarios de las competencias intercolegiales, porque hasta en natación se llenaba la piscina del centro, iban de todos los colegios, especialmente cuando había competencias Vicente Cristóbal, Vicente contra los aniñados, como decíamos.
Iban las barras de los equipos, habían barras bien organizaditas, con cánticos, con todo, de que de vez en cuando también había sus escaramuzas ahí normales, sí. pero realmente había y los estudiantes disfrutaban de esa competición que lastimosamente con el paso del tiempo se fueron diluyendo y ahora entiendo que ya ni existen. O no hay la suficiente difusión. Me imagino que debe de existir, que hay algún tipo de intercolegial, claro. Pero no hay esa fortaleza en cuanto a comunicación para que se transmitan los eventos que se están realizando por parte de los colegios. Yo recuerdo, Víctor, que incluso las finales del intercolegial, las finales de fútbol de diferentes categorías, sobre todo la superior, claro. La transmitían los canales de aire. Claro, así es. La transmitían los canales de aire. Yo recuerdo, tengo tan marcado una final que la ganó el Vicente Rocafuerte. Yo no estudiaba todavía en el colegio, estaba en la escuela, y se la ganó al Aguirre en una final que se jugó en el estadio Alberto Spencer. ¿Y cuál final era que no ganaba el Vicente? Pues no diga eso porque después me van a enviar mensajes a decir, no, que tiene barra propia. No, es que es la verdad. O sea, yo siempre decía, cuando decían que el Vicente quedó campeón de gimnasia olímpica, eso ya no es noticia. Que quedó campeón en karate no es noticia. Quedó campeón en fútbol. O sea, que a mí avísenme cuando no sea campeón. Esa es noticia. Sé que la semana pasada, hace 2 semanas tuve la oportunidad de conversar con el profesor Frank Granja, que es el rector del colegio Vicente Rocafuerte, para hacerle una cronología de los acontecimientos. El ex directivo de Barcelona, David Constante, hijo del profesor Teo Constante, me llamó para invitarme porque se iba a realizar por parte de la municipalidad el debelizamiento del busto, que fue hecho por la hija justamente de Teo. Del monumento de Teo Constante, claro. Aquí en el sector de Sauces 9, si no me equivoco. Sí. Fui a acudir porque era mi obligación, primero como vicentino y segundo porque él fue el rector cuando yo egresé, cuando yo me gradué en el Vicente Rocafuerte. Entonces le agradecí primero a David por esa invitación. Y luego le decía al profe Granja que era obligación haber estado presente o estar presente en ese evento por todo lo que significó el colegio. Me encontré con algunos ex compañeros, en fin, bueno, fue una velada agradable. Y el hermano de Fran también fue pelotero, jugador de béisbol. A él no lo conocí. Claro. A él no lo conocí. Bueno, Víctor, pero entonces llegamos a la misma interrogante. Usted, desde que nació, prácticamente estuvo involucrado en el periodismo deportivo. Sí, la verdad que sí, ya te digo. Yo fui por 15 días a reemplazarlo a don Richard al Universo. ¿Recuerda cuál fue su primera entrevista? Entrevista, no te podría decir. Ahí sí no lo recuerdo. Yo sí recuerdo. Mi primera entrevista que le hice a un jugador de fútbol fue a Segundo Matamba. Y que después de esa entrevista, un fin de semana, lo vi en un lugar que no debía haber estado, él, y me llevó un costado y me dijo que quédate frío. No, tranquilo, si yo también estoy aquí vacilando. Lo que sí te digo es que mi primera entrevista no fue un futbolista, porque yo inicialmente no me dedicaba a cubrir, bueno, aparte del fútbol amateur, pero de ahí a mí me gustaba más cubrir el béisbol, el básquet, los deportes que se los consideraban chicos, se los consideran chicos. Estuve en el Universo haciendo reemplazo de don Richard por unos 15 días. Yo salía del colegio, terminaba mi hora de clase, comía abajo en el bar del colegio. ¿En el bar cuál? ¿Desde el Chino o de Petito? No, te estoy hablando del Instituto Nacional. Ya. En el bar que tenían los Mendoza ahí, me cambiaba de camisa y me iba caminando al Universo. Ahí escribía la nota. Estaba cerca, papi. De ahí ya terminaba de escribir, me iba a la casa, en la noche me iba al Yello, de mañana otra vez a clase, salía de clase al Universo. Así estuve por 15 días. Regresó don Richard, les agradecí a todos. En esa época vivía don Francisco Pérez Férez Cordero, que era quien manejaba la parte de deportes. Y me despedí. Cuando me dice, tienes una platita. Para mí era chica. Primero que yo nunca lo hice en función de que iba a ganar plata. O sea, yo era el hecho de estar ahí, ya de escribir. Y me dieron dinero que yo estaba como loco porque jamás pensé que lo iba a hacer. Les agradecí y me fui. Y al cabo de 2 meses me llamó, un día mi mamá me dice, te llamaron del Universo, de la secretaria del señor Francisco Pérez, que quiere que vaya al periódico. Lo primero que se me cruzó por la mente es que me habían dado de más la plata y que querían que devuelva. Pero no, fui allá y me propusieron, porque ya la persona que estaba manejando, que también hacía béisbol y aparte otros deportes, se desvinculó del diario y me ofrecieron para que me quede, inicialmente trabajando medio tiempo, para posteriormente. Y allá me quedé. ¿Cuántos años?
Ahí tenía 18 años. No, ¿cuántos años de largo trabajando en el Universo? Estuve 5 años ahí. 5 años. Y de ahí vinieron otros medios más. Claro, de ahí me fui al Expreso, que en esa época era el boom porque fue el primer diario que sacaba sus páginas a color. ¿Se lo arrebató al Universo o cómo fue el traslado allá? No, yo salí del Universo, yo salí del diario, tuve un problema con una persona ahí adentro y preferí retirarme. Tenía todas las de perder, era como un familiar de los dueños, entonces a pesar de que tenía la razón, pero sabía que entonces preferí retirarme. Me fui de buenas con todos, tanto así que después de 8 o 9 años regresé, pero ahí me fui al Expreso, estuve con Carlos Fuentes, Manuel Mejía, Lucho Bone, ese era el equipo de deportes. ¡Qué gallada! Claro. Y en la extra estaba Roberto Román. Estuvimos ahí en el Expreso, hicimos, me acuerdo que uno de los primeros trabajos que hicimos nos tocó el año de los mundiales, que fue el mundial ese año hubo mundial de natación, mundial de billar, mundial de taekwondo y mundial de ajedrez en Ecuador. Fue un año intenso, ¿no? Muy bonito, o sea, y era motivante porque siempre don Galo Martínez Merchán nos daba toda la amplitud para poder trabajar, para poder nosotros hacerlo a nuestro criterio como veíamos las cosas. Tenemos todo el apoyo. Pasó el tiempo, hubo cambios en el diario, salí y de ahí ya surgió la venida para acá. Nosotros... ¿Esa era la primera oportunidad que hacías radio? No, yo ya había hecho radio. Yeah. Sí había trabajado, por ejemplo, con Jorge Guayaquil, estuvimos en los inicios de Caravana, en un programa que era a las 11 de la noche. Con mi papá también algo hacía en Atalaya, después cuando mi papá cogió a cargo lo que posteriormente fue Radio Sucre, ahí también se formó un equipo, o sea, sí, ya había hecho radio. Vinimos a hacer radio acá. Y estando aquí, don Miguel Baduy me invitó a una reunión donde se propuso la idea de hacer una revista deportiva. Era una revista que iba a ser semanal, quincenal. Estuvimos trabajando primero buscando nombres y hasta eso ya don Miguel nos dijo que habían hecho estaba todo adelantado para la importación de papel, que eso es básico. Empezamos a hacer trabajos, entrevistas con exfiguras, cosas que no perdían vigencia para tener un banco de datos. Con los fotógrafos empezamos a ir a entrenamientos, salíamos a ver a los equipos de otras ciudades para hacer fotografía de todos, para armar un banco de datos. Ahí en esa época estaba el Chino Morales, que era el que manejaba el periódico, estaba Fernando Mendoza también, estaba Alberto Gómez. Después llegó el doctor Hidalgo. Siempre el Pocho estaba ahí, o sea, sin ser empleado directo, siempre estaba ahí detrás de nosotros. Y llegado el momento de que llegó el papel y ya nosotros con todo el entusiasmo de que íbamos a sacar nuestra revista, nos llamó don Miguel para darnos la mala noticia de que había habido un error y que no habían enviado papel para revista, sino papel para periódico. Entonces él dijo que no quedaba otra que postergar eso, porque un periódico no podemos hacer. Y en ese momento, ¿sabes qué? ¿Cómo que no podemos hacer un diario? Sí podemos. ¿Cómo hacer un diario de deporte? ¿Y dónde van a sacar las noticias? Sí hay. No, o sea, empezamos a convencerlo de que sí se podía, él decía que no se podía. Yo digo, bueno, vamos a hacer una prueba. Si ustedes me demuestran que pueden hacer un diario, ¿están seguros? Sacar todos los días, van a tener noticias del deporte. Sí se puede. Y nos lanzamos y le demostramos que hacíamos el diario y nos quedaba el material todavía sobrando porque nos ayudábamos. En esa época no teníamos, ahora que todo llega por internet y nada. Entonces la información internacional la cogíamos por Telex. O si no, con el señor que limpiaba, de los que trabajaban limpiando los aviones, un gordito. Claro, que nos venía a vender los periódicos. Entonces nosotros sacábamos los periódicos fresquitos de Chile, de Argentina, veíamos las mejores informaciones y las transcribíamos. Don Manuel Junta. Claro. Y ahí nació El Hincha.
Un periódico que estuvo muy bien hasta que se fue don Miguel Badoy, y después de eso lastimosamente las personas que le dieron la administración no sabían de periódico y sí, motivaron que desaparezca. Ustedes son 2 hermanos. Somos 6. ¿6? Claro. Somos 5 varones y una mujer. 5 varones. A ver, vamos. ¿Quién es el mayor? El mayor es Mario. Él no se dedica al periodismo. No se dedica al periodismo. De ahí sigo yo, que sí me dedico. De ahí sigue Manuel. Manuel es ingeniero comercial, actualmente reside en Quito. Él hizo algo de periodismo cuando empezó Radio Sucre, que te decía que mi papá estuvo administrándola. Pero él prefirió seguir estudiando, se dedicó a lo que era la ingeniería comercial y ahí no volvió, no dejó el periodismo. Después de Manuel sigue Juan Carlos, que tú lo conoces, que está actualmente trabajando en el Consejo Provincial. De ahí sigue la quinta, es mi hermana Patricia, y el último es Pepe, que tampoco ninguno. Solamente Juan Carlos y yo nos dedicamos al periodismo. 5 varones y una mujer. Así es. Tiene que haber sido muy difícil para ella tener 5 hermanos, ¿no? Más o menos. Mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Mucho cuidado. Y algunos de esos galanes que llegaban por ahí tenían 5, pero y son tallas, pues todos. ¿Cómo hace ahí? Yo le digo que hasta de vieja le hemos cuidado. Porque... Sí, eso tenía. Yo al menos, yo siempre he sido bien fregado por ese lado. De los 5 solamente 2 se dedicaron. Con Juan Carlos me tocó una cobertura a Galápagos. Nos fuimos en una corbeta. ¿En la regata oceánica? Sí, la regata oceánica. Claro. Oiga, vomité como 30 veces. Qué manera, cómo se movía. Pero claro, lo que sucede es que no íbamos rectos, sino íbamos peinando el área hasta ir con el último de las embarcaciones. Claro, porque las van cuidando. Lo que generalmente es de aquí a Galápagos son horas. Claro. A nosotros nos tocó 2 días. Así es. 2 días, y qué manera de ahí en una de esas se fue también don Richard, se fue Emilio Ruiz. ¿Usted lo bautizaron ahí entonces? Claro, pues. Con bautizo y todo. Sí, claro. Yo me imaginaba cuando decían que es una embarcación, yo me imaginaba un tipo del bar que tenía una corbatita, que nos iba a atender, pero no, allá fue totalmente distinto. Es más, cuando nos sirvieron, todo el mundo nos mirábamos las caras, porque lo que generalmente hacen los señores que van a embarcaciones es que llevan su cuchara. Y nosotros no teníamos nada, pues nunca nos dijeron nada. Y aparte que yo ya no necesitaba cuchara, porque no digo que vomité como 30 veces. Y pasaba más en el camarote que en la parte superior o en el bar. Entonces a Juan Carlos sí lo conozco por su trabajo que ha hecho. O sea, solamente los 2 se dedicaron de lleno al periodismo o estaban vinculados a esta disciplina. Sí, efectivamente, los 2 nos dedicamos a esto. Cada cual es lo suyo. A Juan Carlos también, o sea, a mí, si tú me preguntas, a mí me gusta mucho más escribir que hablar. Y a Juan Carlos también, o sea, le gusta más escribir. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no se puede decir lo mismo que se piensa para escribir? No sé, oye, pero a mí particularmente me gusta más escribir. Siempre ha sido así, tengo más facilidades para aquello. Creo que cuando uno escribe como que uno tiene más responsabilidad. A veces uno en el micrófono lanza algunas sin querer, otras veces queriendo, pero la mayoría de veces sin querer. Cuando uno escribe puede corregir. Claro, uno corrige o puede adornar las cosas. Puede contarme una historia. Claro, entonces a mí particularmente me gusta más eso, me gusta investigar mucho antes de escribir algo cuando son temas así. Conocer los antecedentes, conocer las características de los que están involucrados, porque siempre es bueno, yo siempre digo adornar una historia, o sea, estoy hablando de Spencer, no voy a decir, Alberto Spencer que nació en Ancón, no, o sea, Alberto Spencer que primero jugó en tal parte, que llegó a Guayaquil no era él el que querían, sino el hermano, o sea, que la gente conozca algo más de lo que realmente se puede muchas veces decir así nomás a través del micrófono, donde no tienes tiempo tú para en este momento, chica, déjame ver el libro o los apuntes donde tengo para ver los pormenores. Aquí tienes que hablar y peor aún en televisión, tienes que hablar al momento, y a veces uno comete errores que a veces son fuertes. Sé que Guacho Sánchez, tal como habla, escribe. Y me pide testamentos a veces para preguntarme algo, y yo tengo que leerlo porque lo aprecio y lo considero claro. Mi compañero. Víctor, ¿en qué momento usted recibe el llamado para ser el jefe de prensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol?
Mira, yo nunca supe que iba a ser el jefe de prensa. Un día me llama Pedro, yo le había dicho a Pedro Mauricio, siempre conversábamos, y me dice Pedro que le habían pedido de la federación que tenía que hacer una revista. Pedro Muñoz, Mauricio Muñoz era el jefe de prensa. Sí. ¿Qué año fue ese, Víctor? En el 2006. 2006, luego de Alemania. No, antes. Entonces me llama Pedro y me dice, mira, dice, que quieren que haga una revista, dice, y justamente era una revista para el Mundial. Dice, pero yo no tengo tiempo, y yo le dije que, me preguntaron que quién la puede hacer, y yo le dije que tú. Así que prepárate a una propuesta, me la envías, que yo la entrego y ahí vemos qué pasa. Hice la propuesta. ¿Dirigida al Potro? No, y dirigida al ingeniero Chiriboga. Ya, ahí está muy bien. Entonces, se la entregué al Potro, el Potro se la dio al ingeniero Chiriboga. Entonces, estaba en eso. Había presentado que yo iba a hacer una revista. ¿Estaba en ese momento laborando? ¿Estaba en actividades en alguna empresa? Estaba con el Interbarrial del Universo. Ya, laborando para el Universo. Claro. Listo. Entonces recibo una llamada de la Secretaría General, en esa época estaba el señor Francisco Acosta, y para que me presente, era un día viernes, ya, el viernes 6 de junio. Me dice, preséntese, para que se presente 4 de la tarde en la federación. Lo llamo al Potro, le digo, Potro, ya me llamaron. Sí, ya sé. Ya le digo, ¿qué llevo? No, pues si llévate unas 2, 3 revistas de las que tú has hecho para que ellos vean. O sea, toda era la revista. Yo llegué, me encontré ahí a Pedrito Isaías. Pedrito Isaías Bucaram. Yo lo conocía ya. Pedrito, nos saludamos, me dice, negro, qué bien que llegas acá. Él era miembro de la comisión de selecciones. Era miembro de la comisión de selecciones. De ahí el señor Francisco Acosta, con el cual no era amigo, nos conocíamos, pero Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Estamos bien, dije yo. Cuando entré ya me hacen pasar, adentro estaba el profesor Suárez. Luis Fernando Suárez. Estaba con él. Entonces, y me lo topo al ingeniero Villasís y me dice, Víctor, es que yo le iba a llamar, dice, hora de mañana para que no, le digo, si ya me llamaron ayer, le digo, ¿cómo dice si eso? Sí, le digo, ayer me llamaron. Ya, dice, porque yo lo recomendé. Ya, le digo, qué bien, ingeniero. Sí, le digo, aquí he traído, le digo, para que vean. ¿Y qué es eso? Eso no entra, pues me dice. Digo, pero ¿cómo? Le digo, si es para que vean lo que... No, eso no va a entrar. Cuando yo ya paso, para esto había habido el problema en esa época, que fue con conocimiento público, el problema del capitán Luna, que fue separado, justamente en esos días fue separado de la coordinación. Cuando entro, me dice el ingeniero Chiriboga, a ver, Víctor, dice, bueno, dice, aquí estamos, he conversado, dice, con miembros del directorio, había una terna, usted ha sido considerado, ya qué bien, y yo seguía pensando que iba a ser mi revista. Y he conversado con unos 3 o 4 periodistas, dice, de los que ustedes dicen que son de élite. Es un consenso. Había hecho un consenso. Un sondeo sería. Sí. Entonces me han dado su nombre, dice, se ve que usted se lleva bien con todos. Y le digo, más o menos. Ya, pues dice, está bien, dice, ya, dice, pongámonos a trabajar. Entonces ya le digo, ingeniero, lo que pasa es que yo le traje para... Dice, Víctor, esas cosas, eso queda para después, ahorita hay prioridades. Digo, pero ¿cuáles prioridades? Claro, dice, tenemos el tema del mundial, Entonces le digo, a ver, le digo, ingeniero, yo, ¿a qué estoy viniendo? Usted viene a coger el puesto de Pedro, y Pedro pasa ahora de jefe de prensa a ser coordinador. Ahí, en ese momento me enteré para qué estaba yo ahí. ¿Y el Potro nunca le anticipó antes? Es que el Potro tampoco sabía. Ya, los movimientos se dieron ahí en ese momento. Claro, el Potro estaba ahí en la oficina. Ahí lo llamaron, entonces Potro, esto aquí. Ese día en la noche había una sesión solemne de Fedenador en el Gran Hotel Guayaquil. Entonces viene el ingeniero Chiriboga y me dice, Víctor, desde ahorita empieza a trabajar. Que venga María Velázquez, hágame una carta, que le estoy felicitando a Fedenador, a Julio Ramírez, y pidiéndole 1000 disculpas que no puedo asistir porque él se estaba yendo a Paraguay, y que lo delego a nuestro jefe de prensa y relaciones públicas, el licenciado Víctor Mestanza, para que me represente. O sea, el primer día ya tuvo que representar. Salí directo, me fui a la casa a pegarme un baño eterno al Gran Hotel Guayaquil, y llegué y le paso la carta a Julio.
él no se había dado cuenta, o sea, tenía la carta en la mano cuando estaba el abogado Edgar Ramírez Caja, nuestro gran amigo. Claro. Leyendo las comunicaciones le pasan la carta y en ese momento empieza a leer y Julio me queda mirando. O sea, en ese momento se enteraron y los amigos que estaban ahí que yo ya había sido nombrado. Y al día siguiente, por la mañana, ya me estaba embarcando para irme a Quito, a Parcayacu, a sumarme al equipo que iba al Mundial. A ver, en la reunión estaba el presidente de Chiriboga, estaba el secretario. El exsecretario, el señor Acosta, estaba el ingeniero Villasís, estaba Luis Fernando Suárez y estaba Pedrito Isaías. ¿Y el Potro no estaba? Lo llamaron después. Pero se sumó también a la reunión para que asuma también el rol por la situación ya que todos conocemos del Capitán Luna, ¿no? Claro. Bueno. De ahí entré. Ya, y de ahí vinieron seguramente. Para esa elaboración, para esa estructuración de la nómina, igual todo el grupo viajó para Alemania. Claro. Todo el grupo viajó para Alemania. Tengo una última antes de irme a la pausa, la última pausa de esta programación. Tengo 30 segundos. Víctor, se dijeron muchas cosas también de esa clasificación, particularmente del viaje, que hubo por ahí cierto malestar o ciertos actos de indisciplina. ¿Hubo o no hubo? Mira, Alemania 2006. Sí, yo sé Alemania. Hubieron, pero... Piensa mucho, Víctor. No, sí se dio un acto de indisciplina, pero fue castigado. Solo uno. Solo un acto de indisciplina. Solo uno. Dicen que un jugador que iba a ser titular no llegó. Hubo un solo acto de indisciplina y fue castigado. Tanto así que esa persona nunca más regresó a la selección. Usted me responde como que si estuviera escribiendo, como que si estuviera haciendo un artículo, ¿no? Pero ya puede Duja, ¿quién no regresó? Yo sé, claro, tengo el nombre. No se lo puedo preguntar porque no tengo pruebas. Todo el mundo, pero por respeto a los futbolistas, mire, por respeto al grupo, porque son cosas que se dan al interior y hay que ser muy respetuoso de eso, y por respeto a aquella persona. ¿Sí? Y fue una pena. Mira, porque estaba para ser titular y sí, fue a celebrar que iba a ser titular y les barró. A los futbolistas que le he preguntado, sí, ellos me dicen que no pasó nada. Claro, es que no, sí, son códigos que se manejan ahí, tú sabes que no, por respeto al grupo y con todos guardo una excelente amistad, entonces. Hoy en el 2019, luego de 13 años de clasificación al Mundial de Alemania, confirmo que sí hubo un acto de disciplina de parte de un jugador que iba a ser titular el partido contra Alemania y que no jugó porque se escapó, le dieron permiso. No, nada más. Fue. No le dieron permiso, él se escapó, qué diferente. Bueno, se escapó y no estuvo. Cuando fue una revisión no estuvo y iba a ser titular para el partido. Lastimosamente después quedó al margen por sus propios errores. De esas anécdotas, digamos que sí son anécdotas las del 2006. Luego en el 2010 en Sudáfrica no clasificamos. Tuvimos inconvenientes, tuvimos problemas, situaciones que pasan, no se nos dieron los resultados. Pero ya estábamos, Víctor, con esa sensación que tenemos los ecuatorianos de que ya la selección nos daba esas alegrías para clasificar. Sí, mira, mientras no clasificábamos a un mundial, la típica y era en realidad, nunca veré a Ecuador en un mundial. ¿Cuándo vamos a ir? No vamos a ir nunca. Una vez que se clasificó al mundial, al primer mundial, como que en el chip que tenemos en el cerebro de todos los ecuatorianos, teníamos grabado de que a partir de Alemania ya no podíamos dejar de estar en ningún mundial, teníamos que ir a todo. Era una obligación. Era una obligación y lastimosamente lo de Sudáfrica no se dio, creo que... Yo pienso mucho en el tema del formato que había en esa época de las eliminatorias. Ecuador todavía no se había adaptado bien, de pronto se dieron cosas. A mí me parece que tomó muy tarde la selección Sisto Bisuete. Me parece. Posiblemente no había un ambiente muy bueno porque no nos había ido bien. Recuerdo que ese partido en el cual se despide el profesor Suárez, perdimos. A mí regularmente me costaba mucho llevarlo al profe Suárez a las conferencias de prensa porque que lo espere y pues, se haga una vuelta, otra vuelta y está, profe, vamos. Y ese día me sorprendió porque terminó el partido, iba bajando y me dice, Víctor, vamos a la conferencia de prensa.
Yo te le digo, profe, pero le toca primero al rival. No, dice, vamos de una vez. Vamos. Y en el trayecto me dice, a ver, dice, usted diga a los periodistas que no me hagan preguntas porque yo voy a hacer una exposición. Y voy a explicar por qué perdimos alguna cosa. Cuando empezó a hablar en la conferencia de prensa, anunció que se iba. ¿Nunca él tuvo contacto con los asistentes para anunciar esa salida? O sea, él salió de la cancha directo a la conferencia de prensa. Seguramente lo conversó con los asistentes con sus en el camino. Sí. Seguramente, pero el profesor Osma. Cuando él viene y habla eso, y ya terminó de hablar y se levantó y bajó. Y cogió, me acuerdo, para la derecha que había una salida y yo me quedé ahí parado, o sea, no sabía qué hacer porque yo sabía que los dirigentes al menos no sabían, estaban todos esperando en el camerino. Fui rápido al camerino, lo llamé aparte al ingeniero Chiriboga y le expliqué lo que había pasado. Y justo estaba Sixto allá, pues, con nosotros. Entonces me dice, llámelo, búsquelo al profesor Sixto. Lo digo, profesor, le digo, vamos urgente que tienen que hablar con usted. Entonces yo lo llevé a Sixto para que hable con el ingeniero y yo me estaba retirando cuando me dijo el ingeniero, no, dice usted quédese porque lo quiero de testigo. Entonces en ese momento le anunció que se hacía cargo del equipo. Le dijo, aquí está Víctor para que lo ayuden. Lo que tenga, cualquier cosa que usted necesite, dígale a Víctor, que Víctor ya ahorita voy a ordenar, que él tiene toda mi autorización para que le dé lo que necesite. ¿Qué hacemos primero? Yo me atreví a decirle, lo primero que deberíamos hacer es comunicarle a los jugadores que ya no va el profesor Suárez, que él por su propia iniciativa ha renunciado, que está ahora acá el profesor. Digo, y sí que se reúna el profesor con el Bambán. El Bambán era el capitán, tú sabes que claro, siempre el nexo del Bambán con los jugadores. Es bueno esa ascendencia con el grupo. Entonces, que se reúna el profesor con el Bambán aparte para pedirle que él como nexo le pida el apoyo a los jugadores. Y así se hizo y cogió Sixto. Muchos al principio incluso lo criticaban porque a veces el profe como que hablaba de más cuando empezó, se emocionaba mucho. Entonces muchas veces yo le decía, profe, no hable mucho, trate de ser más concreto cuando le pregunten los periodistas, que a veces andan los periodistas buscando la mínima. Entonces, pero de ahí poco a poco se fue asentando y pienso que es un gran técnico, aparte muy capacitado, se había preparado en el profe en Alemania, donde han estado sí, otros como el profesor Rueda, también estudió allá, o sea. Sí, Víctor, cuando surgió este inconveniente del FIFA Gate y que se lo involucró o estuvo involucrado, así el expresidente de Chiriboga está pagando una condena, se conoció esta situación. ¿Cómo cayó eso para el grupo de empleados, trabajadores de la Federación Ecuatoriana? Mira, nosotros incluso en un primer momento pensábamos que era algo que, como muchas cosas a veces suceden, un escándalo de esos que son por el momento, a veces hasta para desviar la atención de otras cosas. No pensamos que iba a llegar a mayores, más aún cuando no solamente sale involucrado el ingeniero Chiriboga, sino también compañeros como el ingeniero Hugo Mora, que era nuestro tesorero, como el contador también que estuvo, porque nosotros trabajábamos ahí, convivíamos con ellos, sabíamos y nos costaba, y por lo menos ahí me sigue costando creer que ellos puedan haber tenido alguna participación. Costando creer que el ingeniero Mora y el tesorero, claro, que hayan formado parte de este grupo de personas que desviaban, no sé, el dinero de sí, es que realmente no el tema específico yo no lo entiendo, porque los dineros que enviaba la FIFA, que fue por lo que lo juzgaron a Hugo y al tesorero, ellos demostraron que eran dineros que mandaba Conmebol o FIFA y que ingresaban a las arcas de la federación. O sea, nunca hubo que llegaba la plata o eran coimas que ellos venían y se la guardaban. La plata que llegó siempre fue por parte.
Los motivos por los que enviaba Conmebol en esa época, bueno, eso es otra cosa, no sé para qué eran, pero... ¿Ustedes no sospechaban algo de pronto de que se estaban haciendo este tipo de manejo por parte de las cabezas principales? La verdad que no. ¿Cuál era la relación Chiriboga-Villasís? ¿Fue buena siempre o de pronto con una distancia marcada? No, o sea, siempre decía, y lo decía el mismo ingeniero Villasís, que, o sea, Chiriboga manejaba la parte deportiva y él estaba un poco más en la tarea administrativa. Tanto así que el ingeniero Villasís fue el que implementó el sistema que había de computación, que es un sistema que por muchos años fue un ejemplo y fue destacado no solamente a nivel Sudamérica, sino a nivel mundial. Manejaba un tanto las finanzas también, o sea, y cuando se presentaban los informes todo año a año, veíamos que incluso la federación no tenía problemas económicos, siempre había un excedente de dinero. Nosotros nos pagaban, si era el lunes que había que pagar la quincena o el mes, a nosotros ya el viernes ya nos estaban depositando los décimos, o sea, nunca tuvimos ningún tipo de problema. Y el lunes que era de cobrar ya estaban chiros. Ya estábamos chiros, pero... O sea, nunca tuvimos ningún tipo de problemas, por eso nos sorprendió lo que pasó, pero en todo caso, si las autoridades investigaron y encontraron, según ellos, causas para llegar a los puntos donde llegaron, ahí nosotros no podíamos hacer nada. Nosotros no teníamos acceso ni tampoco somos expertos en analizar asuntos contables para saber qué estaba pasando, ¿no? Víctor, sin profundizar, ¿con qué presidente tuvo una mejor relación? ¿Con Chiriboga o con Villasís? Con Chiriboga. Con Chiriboga. Muy difícil, sí. Villasís. Sí. Pero no solo con Víctor Mestanza, sino con los empleados de la federación. Con los empleados de la federación. Lastimosamente él se rodeó de un grupo que él consideró que estaba en su derecho y llevó a laborar ahí. Él pensaba que quienes habíamos estado en el periodo anterior, nosotros estábamos causándole problemas en el ejercicio de su cargo, y en ningún momento fue así. Creo que él terminó entendiéndolo, pero cuando lo entendió ya era demasiado tarde. Ya después ya vino, se dio cuenta de que quiénes era la gente. Nosotros siempre decíamos que nosotros no éramos leales a las personas, nosotros éramos leales a la institución, esté quien esté a la cabeza de la institución. Y aparte que tienen que ser leales a su familia, claro. Tienen que ser leales a ustedes mismos. Hay algunas personas que de pronto ven fantasmas donde no hay. Exactamente. Sí, hay personas que creen que todo el mundo o todos los que lo rodean están tratando de ponerle el pie para que se tropiece, cuando no es así. Eso están totalmente equivocados. Víctor, tengo un minuto, por favor. Otra de las cosas que creo también es que toda persona, todo dueño, encargado, jefe, gerente, está en la libertad también de en su momento decirle a un empleado por diferentes causas, reducción de personal, lo que sea, determinar relación siempre y cuando le paguen lo que le corresponde, lo que es lo justo, sin más ni menos, y usted se vaya satisfecho con lo que le corresponde. Las obligaciones de ley. Las obligaciones de ley. Le repito, tengo un minuto. ¿Cuándo recibe la noticia de que usted no va más en la federación? Mira, cuando se inició el actual directorio se comentó mucho que iban a haber cambios, no precisamente con el personal que ya tenía algún tiempo ahí, sino con personal nuevo, que se incrementó notablemente con la llegada a la presidencia del ingeniero Villasís. Pero igual nosotros sabíamos y siempre, o sea, por lo menos mi criterio, igual al ingeniero Villasís en su momento también yo le dije que si yo no estaba en sus planes, que yo no tenía ningún problema, siempre y cuando respeten lo que me correspondía, y yo no tenía, porque yo sé que nadie es eterno. Acá inicialmente estábamos ratificados, si cabe el término. Aparte nosotros teníamos una especie de blindaje por el tema del comité de empresa. Hubo una maniobra inteligente por parte de ellos, que nosotros como comité de empresa caímos, sacamos ese blindaje momentáneo y eso sirvió para que salgan algunos compañeros, entre esos yo.
Pero bueno, son situaciones de las cuales no prefiero hablar porque posteriormente yo también voy a iniciar algunas acciones. Porque no le han cumplido no recibí lo que me correspondía. ¿Usted cree que era un poco más? Claro, por ley me correspondía. Ya, por ley. Claro. No es porque se me antoja de que me tienen que dar más dinero, ¿no? Usted seguramente está asesorado, tiene sus juristas, tiene su cuerpo jurídico. Tengo un muy buen un muy buen abogado que es muy conocido y que ha estado vinculado a temas legales. Anteriormente yo sabía de defensa de futbolistas, de técnicos, ahora lo he tomado y me ha dado toda la... ¿Está asesorado? ¿Todavía no ha presentado? Todavía no, porque... Pero lo va a presentar. Sí, por supuesto. ¿Cree que ha sido perjudicado en cuanto a su liquidación? Sí, por supuesto. Correcto. Víctor, le decía, tengo un minuto, pero me voy a robar 30 segundos. Ahora que está desligado de la federación, que de pronto van a aparecer también oportunidades de trabajo, porque usted es un profesional y que va a analizar las propuestas que le lleguen. Una de aquellas es de pronto retomar algo del círculo de periodistas Núcleo Guayas. Mira, yo intenté retomar eso hace ya año y pico. Me equivoqué al escoger a las personas, después intenté volverlo a tomar, me di cuenta que hay una división tremenda. Cuando yo intenté retomar, hubieron colegas que salieron con una situación, entonces yo decidí no meterme ya. Ahorita estoy enfocado en otros planes, estoy, como dicen, voy a poner un negocio, voy a retomar la parte periodística que va a estar ligada al negocio que voy a poner. Y estoy en eso concentrado. Por el momento lo del círculo no creo. No sé si mañana, pasado, otra vez el bichito me pique y de ver cómo están las cosas decida retomarlo, pero tendría que haber unidad de un grupo fuerte para hacerlo. Víctor, lastimosamente tenemos que cerrar esta programación deportiva. Ha sido un gusto, un placer conversar con el licenciado Víctor Octavio Mestanzas Piazzo, más conocido como Boma. Antes él tenía una cintura, pero esa es como la de Mario Tenorio en sus buenas épocas, nos hacía la quimba, nos hacía la diagonal, pero es por sus múltiples ocupaciones, por su obligación que tenía la FEF, pero hoy ha accedido a este contacto. Víctor, le agradezco mucho, gracias, y estaremos pendientes, porque en este mundo del periodismo lo vamos a ver casi todos los días. No, por supuesto, y gracias a ustedes por la invitación, a los oyentes, y repito, siempre gustoso de venir aquí a esta casa que la siento muy, pero muy mía. Y bueno, aquí estaremos, aquí vamos a estar. En algún momento los invitaré para que compartan también el proyecto que tengo en mente. Sí, señor, ahí estaremos. Gracias al licenciado Víctor Mestanzas Piazzo por acompañarnos en Ecos del Deporte. Será hasta la próxima semana. Gracias.